Muy buenas noches, estamos a martes 23 de diciembre del año 2025, son las 7:25 de la noche, hora de Venezuela acá. Y bueno, quiero compartir primero unos comentarios que en verdad nos compete a todos, pienso yo, especialmente a los venezolanos, y con la crisis que existe actualmente con el país del norte, con el presidente del país del norte. Fíjense bien, están utilizando como varios argumentos, como varias justificaciones para llevar esa presión hacia el gobierno de Venezuela. Eh, Alegan que Venezuela eh, abrió las cárceles, despejó las cárceles y envió los delincuentes precisamente a los Estados Unidos. Alegan que de centros de rehabilitación psiquiátrico y cosas así se les envió personas con problemas de demencia. Eso es una falta de respeto a mi modo de ver con la gran mayoría de los venezolanos que han ido a trabajar hacia los Estados Unidos, a ese gran país, donde es el país de las oportunidades, es el país de las empresas, de conseguir trabajo. Una falta de respeto. Hay mucho profesional y mucha persona honrada y mucha persona capacitada venezolanos que han apostado a su futuro en ir a hacer una nueva vida en ese maravilloso y gran país. Que el presidente del país del norte dice, nos llega como la basura del mundo. ¿Por qué no vendrán esa gente hermosa y bella de Noruega, Suecia, Dinamarca, qué sé yo, tienen que llegar Somalia? Eso es un gran desprecio, respondo yo, a, a la condición de ser humano de otras latitudes. Precisamente esos países que menciona el presidente del país del norte eh, no tienen la necesidad de estarse trasladando o emigrando de sus países donde tienen prácticamente una buena condición económica, mucha estabilidad, trabajo, seguro social, servicios públicos, asistencia de salud, etcétera. ¿Por qué razón gente que está en una excelente o mejor condición incluso que el propio país del norte del continente americano tendrían que dejar sus casas para ir a emigrar, a aventurar allá a territorio de los Estados Unidos? Pues? Si acaso de turistas, pero comenzar una nueva vida allá no lo creo. Que no solamente denigra el fenotipo, las características del latino, por ejemplo, o del negro, palabras típicas de la supremacía blanca, o sea, que si es mexicano, que si es colombiano, venezolano, si es pequeño, pelo babeado, oscuro, etcétera, piel morena, qué sé yo. Entonces no le caen bien. Amén de que los ricos en verdad desprecian a los pobres, sienten repulsión por la gente pobre, ¿no? Lo ven como carga, parásitos. Porque tú no trabajas, trabaja. Haz un futuro como lo he hecho yo. Dirán los magnates, los ricos. Pero resulta, pasa y acontece que el 1% del planeta, de los seres humanos en el planeta, son los que poseen
la mayor riqueza, concentración riqueza de toda la humanidad. Y el resto tienen que luchar a brazo partido. Esa gente que representa el 1% de los millonarios, de los ricos, de los magnates, de los superiores del planeta, tienen recursos disponibles, dinero, como para acabar con la pobreza mundial hasta 22 veces. Existe esa estadística y esos datos. Pero dado que pareciera que ellos consideran que van a vivir para siempre en un plano superior, dándose una gran vida y disfrutando de su calidad de vida superior con respecto a esos países que te llaman basura, como llamaron alguna vez esos comediantes que apoyaban a Trump, que hablaba de Puerto Rico como si fuera una isla de basura, una cosa así. Bueno, entonces lo que ellos alegan no tiene coherencia, no coincide con la realidad, pudiéramos decir. Vamos por esa parte. En los Estados Unidos hay muchos problemas. Está subiendo la inflación, la economía, el consumidor estadounidense es golpeado por los aranceles a los productos que llegan del exterior. Tienen infinidad de problemas y sin embargo el presidente del país del norte plantea construir los acorazados dorados que pueden llevar su nombre como para eternizarlo, los más grandes y más hermosos de la historia, una cosa así. Como consolidando eh, esa supremacía armamentística con respecto a los demás países, ¿no? Armarse y seguirse armando en una fase superior, podríamos decir. Se ve una vanidad, ¿cómo se le llama eso? Un derroche extravagante, ¿no? El decir que va a solucionar los problemas de los estadounidenses al tener un control militar superior y de tal modo no hay país que se le cuadre y le diga, por favor, agarre mínimo y respete el derecho internacional de convivencia entre los países que habitamos en este planeta, ¿no? No habrá nadie que logre enfrentar tal supremacía superior y qué sé yo. El hombre llegó hasta declarar de que por ser presidente del país del norte, él puede hacer lo que quiera, ¿no? Como saltando la talanquera con respecto a la institucionalidad, a los poderes que existen en toda sociedad, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, eh, incluso los demás líderes de ese país, ¿no? O sea, gobernadores, alcaldes, o sea, no es como una concertación nacional, sino que es un hombre que está como iluminado como algo superior, y él es como el guía supremo, el Mesías que va a llevar a los estados, al país del norte a un nivel de grandeza como jamás nunca en la historia se ha visto. Una cosa así, o sea, ¿por qué razón ese empeño de esos líderes mundiales de querer trascender en la historia y hacer algo divino, algo espectacular, como para, aún después saliendo de este plano, ser recordado por muchas generaciones, por muchos años en el tiempo, una cosa así? O sea, qué empeño, ¿no? En vez de estar buscando reconocimientos en la tierra, ¿por qué no buscar reconocimiento con el Padre, con Dios Todopoderoso, ¿no?
digo yo, no lo sé. Además que nuestro tránsito en esta vida temporal es sumamente breve. Ahora voy con Venezuela, o sea, que según parece, y dijeron en la ONU que no, no, no se llega a un juicio ni de la ONU, ni de la Corte Penal Internacional, ni nada por el estilo, sino que desde los Estados Unidos hubo un juez, algo así, que decretó al presidente de Venezuela como miembro bueno, de una organización ilícita y que está en negocios ilícitos y de tal modo, o sea, y que supuestamente van a utilizar todo su poder para sacarlo de la presidencia, del gobierno, ¿no? Cuando no entienden la realidad de Venezuela, que no solamente se trata de un gobernante, sino que se trata prácticamente de los venezolanos que pueden estar en las Fuerzas Armadas Nacionales, en las instituciones, en las instituciones públicas, el poder legislativo, el poder judicial, eh, las distintas gobernaciones y alcaldías del país, que de una forma u otra tienen relación o tienen consecuencia, o sea, consecuencia no es la palabra, tienen afinidad con el gobierno central venezolano. Es decir, es decir, esas personas que dijeron que asoman la posibilidad de que el 28 de julio del 2024 ganaron las elecciones, no defendieron ni una sola vez ante el Tribunal Supremo de Justicia las razones por las cuales ellos pensaban o sostenían de que habían ganado las elecciones. Y terminaron, prácticamente hoy en día están como prófugos de la justicia, pudiéramos decir, fuera del país. Yo sé que habemos muchos venezolanos que estamos descontentos con el sistema de control de cambio, con la devaluación, con los problemas que nos aíslan a Venezuela con respecto a las relaciones comerciales con el país del norte y otros países de Europa y del mundo, ¿no? Al entrar en esas diatribas, esas coyunturas políticas que en verdad marcan diferencias y nos causan problemas sin necesidad, ¿no? Yo sé que habemos mucho que tenemos diferencias. A mi modo de ver, el mejor gobernante para mí es Claudio Fermín, el sociólogo Claudio Fermín, pero bueno, que es por cierto de la oposición venezolana, pero que se ajusta a derecho, ¿no? Pudiéramos decir. Entonces, cuando dicen estas personas que apuestan a lo que sea, que incluso esta llamada oposición que supuestamente compitieron, ¿verdad? Supuestamente no, sí compitieron en las elecciones del 28 de julio y ellos alegan una victoria, mas no la defendieron donde tenían que hacerlo, sino que prácticamente se escabulleron. Ellos dicen de que serán puestos en la presidencia y en la vicepresidencia. La señora para la vicepresidencia y el presidente que está en España para la presidencia. Algo así, por el estilo. Eso es lo que ellos alegan en caso de llegar por la fuerza y acabar con el sistema de gobierno que hay acá en Venezuela. Pero se han preguntado lo que acabo de decir hace un momento, ¿las Fuerzas Armadas Nacionales lo aceptarán, venezolanas? Ese cambio y se pondrán a las órdenes de ese presidente por la fuerza, porque si no los matan, algo así. Se pondrá de acuerdo la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo, el Poder Judicial. O sea, yo me recuerdo los errores que hubo en el 2002 cuando el famoso Carmonazo, ¿no? Cuando Carmona lo colocaron presidente, pero
y prácticamente estaban borrando las instituciones de un plumazo. O sea, cesantes quedan eliminados, se elimina la Asamblea Nacional, se elimina el Tribunal Supremo de Justicia, se elimina el Fiscal General de la Nación, pues, que sin efecto, que se elimina, qué sé yo. Entonces, aplicar un nuevo Carmonazo, o sea, otro golpe de Estado, una cosa así, pero con intervención extranjera. Es como decir, como la señora que fue a buscar el Premio Nobel de la Paz, que o yo estoy en la presidencia o soy vicepresidente, o nada, pues, o sea, te tienes que ir porque ni tú ni yo, si yo no voy a estar, tú tampoco vas a estar. Y a coste de lo que sea. Así tengamos que empeñar nuestro petróleo, nuestra riqueza, la faja del Orinoco, donde están las reservas más importantes del mundo, a costa de lo que sea, ya que los Estados Unidos, según parece, como que le queda poco tiempo en cuanto a las reservas internacionales, ¿no? Yo entiendo que existen personas que han sido castigadas por el Poder Judicial y están pagando condena, ¿no? En las cárceles y no la están pasando bien. Pero lamentablemente algo hicieron, algo pasó para que ellos se colocaran en el radar y las instituciones, o sea, de este país, los castigaran y los colocaran presos, ¿no? Más que todo fueron alentados por esa posición que aún insiste de que ellos van a la transición y ellos llegarán al poder, pues. Eh, yo quisiera que muchas personas que lamentablemente se equivocaron pudieran salir pues en libertad, pero ajustadas a derecho, con un compromiso con el Estado de que si vuelves a reincidir en algún problema, bueno, lamentablemente no se va a poder, pues, no vas a poder gozar de los derechos que tiene este país. Es algo doloroso, algo triste, ¿no? Pero ese es el problema cuando se empuja a toda la población a desconocer el Estado de Derecho y a salir a hacer cosas que por desgracia cayeron, pues, o sea, por la emotividad y por la emoción de participar en algo importante, terminan lamentablemente comprometiendo su salud, su vida y su libertad, ¿no? Y sus bienes, todo en sí, todo. Lamentablemente. Vuelvo y repito, yo creo que cada caso debería ser revisado uno por uno y que y aquellos que en verdad se sienta o se vea, mejor dicho, se vea o se cumpla según la ley, hayan cumplido su castigo según lo dictan los tribunales, bueno, que salgan a la calle, pues, que vayan que gocen su libertad. A mí no me gusta eso, pues. Pero lamentablemente cayeron como en una trampa, o sea, no, la esperanza, ya el régimen está por caer, que qué sé yo y tal, y bueno, y quieren ser partícipes y lamentablemente se equivocan y terminan muy mal y aquellos que lo alentaron a salir a las calles terminan también presos. Ese es el problema de olvidarse que estamos en un Estado de Derecho. Por esa razón el concepto de libertad debería revisarse. Libertad, a mi modo de ver, consiste en poder disfrutar del territorio venezolano, de poder obtener título de propiedad, de poder trabajar en este país, de poder construir una familia, de poder criar a los hijos, de poder mantener tu familia, de poder salir adelante siempre y cuando respetes el Estado de Derecho de ese país, las reglas de juego, o sea, las normas de convivencia social
establecidas en sociedad por las instituciones públicas de ese país, siempre y cuando tú respetes los derechos de los demás, tanto los bienes públicos como los bienes privados. Ese debería ser el concepto de libertad. Pero libertad no significa hacer guarimba, destruir, quemar, hacer daño. Porque a mí me duele los empresarios y las personas que pierden muchas cosas y, y es duro y es triste y pienso yo que ese no debería ser el camino, ¿no? Es bastante fuerte, o sea, una persona, un ciudadano desarmado no puede hacer nada ante una turba, ¿no? Y se presta, el desorden, la violencia se presta a cosas muy malas, pues, a cosas gravísimas. Eso a mí me preocupa inmensamente. Habrá un cambio de régimen, a mi modo de ver, de gobierno, siempre y cuando los distintos sectores del país puedan aceptar un nuevo proyecto político para enrumbar a Venezuela por caminos seguros a nivel económico, a nivel de fuentes de empleo, asegurar la propiedad privada y a mi modo de ver lo más importante, la descentralización para darle autonomía y poder a los estados, a las instituciones, a las gobernaciones y las alcaldías. Un estado federal. Yo creo que el señor Claudio Fermín tiene el mejor proyecto político que se pueda tener en este tiempo. También lo tenía Miguel Rodríguez, pues, el que trabajó en la parte del paquete económico de Carlos Andrés Pérez en su segundo periodo de gobierno, ¿no? Ese señor es un hombre ejemplar, pues, en cuanto a cómo manejar la economía de un país. Está en el exterior, sabrá Dios dónde. Él dice que está en Suiza, pero no tengo ni idea. Em, Hay que convencer a los distintos sectores de la sociedad donde las Fuerzas Armadas se sientan seguras, protegidas y tomadas en cuenta, en consideración y valoradas, así como el sector privado, así como las distintas instituciones del país, que exista fuentes de trabajo. No significa entrega y estar sometidos a duros impuestos y fuertes, o sea, o cobros de... Bueno, es algo muy peligroso, o sea, eso tiene que revisarse paso por paso si se habla de privatización. Pero no, la medida por la fuerza y ese país extranjero que es como un león hambriento que dice, yo vengo por lo mío, por lo que fue mío, y por muchos años estuve llevándome el oro negro sin ningún problema y pagaba el 1% de regalía y esas cosas y engañaba a los tontos venezolanos cuando les hablaba de la faja que era bitumen o oromulsión y a la larga eso era petróleo y cosas así. Es decir, nos han visto la cara de tontos pues en ese aspecto. O sea, ¿cómo no? La riqueza del país están disponibles siempre y cuando llegues a un acuerdo legal, justo, con el gobierno que está presente en este país, pues. Así como la Chevron. La Chevron está trabajando y está extrayendo crudo de la tierra venezolana, lo paga y lo lleva, pues, se lo lleva para refinarlo allá a los Estados Unidos, pues, al país del norte. ¿Por qué no hacer las cosas como son? O sea, creciste tanto, el país del norte creció tanto en su carrera armamentista que pareciera de que si no lo utiliza sería como
como una demostración de debilidad, ¿será? Eso me recuerda a otros países que en verdad también en su tiempo, en su momento, en la historia, trabajaron mucho en su capacidad armamentística, cuando debieron haber desarrollado tecnologías para la comida, para el hambre, para la tecnología, la calidad de vida, tal cual como lo está haciendo China, ¿no? En cuanto a la tecnología, llevan unos pasos agigantados increíbles, ¿no? Pudiéramos decir. Pero no, o sea, no reducen el consumo de petróleo, lo llevan como a 22 millones de barriles diarios de consumo en ese país y le quedan pocas reservas y quieren mantener ese mismo ritmo, pues. Y necesitan el recurso de una forma u otra, si sea por la fuerza, ¿no? Y podrán decir mil cosas, o sea, te hablan en contra de la nacionalización del 76, cuando el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Eh, y luego llegamos al presidente Chávez, pues, o sea, estuvo mal eso de, yo sé que eso no cae bien en tiempos de chavismo, ahora es madurismo, que hablaban el famoso expropiese, que según el comandante Chávez lo aplicaba como una medida de justicia según su óptica, ¿no? Cuando tenía que considerar y respetar esas empresas transnacionales norteamericanas que eran como socios comerciales que estaban trabajando en este país. En vez de llegar a un acuerdo, bueno, eh, hubo confrontación y expropiación. Bueno, hubo varias empresas que no habían acuerdo, creo que hablaban de la ExxonMobil, ¿no? Que no aceptaba, tú no aceptas los términos de las regalías, bueno, váyase, pues, y se les expropia. También hay cierta terquedad entre bando y bando, no solamente del lado venezolano, sino también hay terquedad por el lado de las transnacionales petroleras, que son que fundamentalmente las que quitan y ponen gobierno, ¿no? Según los intereses, ¿no? O sea, influyen significativamente pues, en las acciones del Ejecutivo, del gobierno de ese país del norte, podríamos decir. Entonces, ante esa descripción de la realidad, ¿qué podemos hacer? Se necesitan alianzas y convenios comerciales, convenios diplomáticos, incluso para el derecho internacional. Así como existe la Organización el Tratado de Atlántico Norte, donde varios países acordaron defenderse los unos con los otros, ¿no? Bueno, si Venezuela está atomizada, aislada, sin aliados, ni socios comerciales, ni políticos, ni nada por el estilo, fácilmente podría ser presa en un momento dado, cuando menos lo esperemos, de una acción, por desgracia, porque eso trae muerte, ruina, miseria, destrucción, hambre, sufrimiento. Lo que puede hacer el país del norte en Venezuela puede tardar como 20, 30 años en la reconstrucción de este país. Puede ser sumamente grave y nos puede marcar la vida para siempre, a todos nosotros. Si es que corremos con fortuna de sobrevivir a una tragedia de esa índole. Es algo sumamente peligroso, es como jugar con fuego, ¿no? Y el presidente del país del norte es un servidor del, del, del maravilloso pueblo norteamericano. Debe tomar en consideración todos esos sectores políticos, económicos, que no están 100% a favor de acciones militares, ideas de una persona que prácticamente pretendía el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Que ha detenido 9 guerras, una cosa así.
Y la de Venezuela, que de pronto despertamos en la mañana y leemos noticias, entonces no, estamos involucrados en una 10ª guerra, una cosa así. Que Trump, dependiendo que si eh, que no los lleva a una consideración de jefe de Estado, sino que los disminuye y los trata como eso, como una basura, como los somalíes, que o deja el poder o atente a las consecuencias, pues, o sea, una cosa así por la fuerza. No, no se ve una relación diplomática entre jefes de Estado. Eso es algo muy grave, o sea, Venezuela, un país que pienso yo desde que terminó el asunto en la batalla de Carabobo con España en 1821, tiene más de 200 años que Venezuela no tiene un enfrentamiento con una potencia extranjera, ¿no? Ni siquiera cuando el bloqueo económico de cuando Cipriano Castro, ¿no? Pudiéramos decir. Entonces, estimados amigos, yo creo que más allá de las diferencias políticas que podamos tener nosotros los venezolanos, incluso los hispanoamericanos, eh, me gustaría que nosotros pensáramos más que todo en una unidad, una unión, es decir, países hermanados, los bolivarianos, eh, países sudamericanos, Mercosur, esas organizaciones, CELAC, eh, esos países del Caribe que se vieron muy beneficiados con Petrocaribe, cuando los tiempos del chavismo, ¿no? Creo que el madurismo en cierto modo no los ha abandonado, aunque se ven algunas traiciones y así paga el diablo, ¿no? Como pasa con Trinidad, que se ve beneficiado con el gas venezolano y dice y así como República Dominicana, y colocan su territorio a la orden para servir de base militar, para centro de operaciones, para atacar mi país, Venezuela, el país más hermoso, más bello del planeta, pues con un clima tropical hermoso, maravilloso, bendecido, con muchas riquezas, pues. Lo que nos ha faltado es cultura política, pues, y cultura como sociedad, pues, o sea, elevarnos nuestro grado de conciencia como sociedad. Bueno, han existido muchas oportunidades para que para que se construya un eficiente proyecto político que pueda servir de concertación nacional. Y estas personas que se dicen llamar venezolanos, pero pareciera que tuvieran en la cartera una credencial de un organismo de inteligencia de un país extranjero y te defienden más con ahínco los intereses que por seguridad nacional de ese país extranjero que en cierto modo pueda amenazar a la integridad territorial de este país, bueno, parece más de otro país que propiamente venezolano, ¿no? En resumen, estimados amigos, el pueblo de los Estados Unidos, desde que yo tenga uso de razón, yo amo, respeto y sigo a toda manifestación de los Estados Unidos. En su cultura, su deporte, el deporte universitario y el deporte en verdad, las películas de Hollywood, eh, todo lo que han logrado maravillosamente bien construir una gran nación. Eh, yo en verdad el pueblo de Estados Unidos los admiro desde que tengo yo uso de razón hasta el presente y más allá. Y sé que en ese gran país han nacido grandes luminarias, grandes estrellas en todos los sectores de la sociedad, tanto en arte y espectáculo, como a nivel deportivo, como a nivel de ciencia, tecnología, eh, en sí, en fin.
Que Dios bendiga grandemente al pueblo de Estados Unidos. Pero también pido, estimados que ven este video, pido también cordura, sensatez, tranquilidad, que por la vía diplomática estoy seguro que el presidente del gobierno de este país, Venezuela, está dispuesto a, a entablar diálogo y llegar a acuerdos internacionales justos que no denigren y que no degraden pues al venezolano como tal, sino que más bien lo edifiquen y ayuden para construir un futuro mejor. Yo abogo por la diplomacia en esta crisis, en esta coyuntura que se ha presentado tan sorpresiva, pues, o sea, de repente lanzaron la mira telescópica para acá, hacia Venezuela, hacia el sur, y estamos con un objetivo, ¿no? Pudiéramos decir. Entonces yo abogo por la diplomacia, por la concertación entre países, la reconciliación, pudiéramos decir. Que, que esa narrativa de las drogas y esas cosas, bueno, ¿cómo no? Con diálogo concertado se puede llegar a acuerdos mutuos de cooperación, de tal modo que las drogas no lleguen a destruir la juventud y la gente, la familia de ese gran país de los Estados Unidos. Que el país Venezuela jamás se ha negado en recibir a los que lamentablemente sufren porque han sido deportados de ese gran país del norte, el mejor país del mundo, del planeta. De repente, por razones políticas que difícilmente se comprenden, porque muchos de esos incluso apoyaron al actual presidente del país del norte a que llegase a la Casa Blanca, al Capitolio allá. Casa Blanca, sí. Y de repente se ven asediados y perseguidos y deportados, ¿no? De una forma triste, muy triste, en verdad, muy dolorosa. Cuando pienso yo que se les debería dar una oportunidad, tratar de buscar cooperación para, vamos a ver quiénes son estas personas, vamos a pedirle los datos a Venezuela, de dónde viene esta persona, qué hace, qué se dedica, cuál es su profesión, cuál es su especialidad, cómo puede ingresar a... Bueno, allí hay trabajo para todos en ese gran país de Estados Unidos, un territorio inmenso, muy grande. Se pueden construir empresas, puede haber comunidades, eso no afecta ni que va a cambiar la cultura, se va a perder el anglosajón como tal, se va a perder los estados. No, 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 no. Olviden de eso. O sea, ¿cómo va a estar todo en los destinos y el futuro de todo un país en manos de un solo hombre? Que pareciera que tuviera delirios de grandeza, de omnipotencia, ¿no? Ahora nuevamente ha manifestado que está mirando a Groenlandia y faltándole al respeto al reino de Dinamarca, de que necesitan esa isla que está muy poco habitada, que Dinamarca le ha invertido poco y lo necesitan por razones estratégicas militares, cuando en verdad se debe estar pensando más bien en la comida, en fuentes de trabajo, en empleo, en desarrollar, o sea, no, fue por razones militares, o sea, una cosa que, vuelvo y repito, Estados Unidos, amigos, yo adoro, yo aprecio, yo amo a los Estados Unidos de América. Como quisiera yo estar algún día, disfrutar y conocer ese gran y maravilloso país. Siempre lo he querido de toda la vida. Jamás le he querido mal, bajo ningún concepto ni nada, todo lo contrario. Cuando sucedió el atentado de las Torres Gemelas, yo me sentí bastante dolido, deprimido. Me dolió mucho ese atentado, en verdad. Y yo estaba en la calle, vi las noticias en televisión y me dolió sobremanera y me dolió tanto que hasta lloré, boté lágrimas en silencio, en la paz de mi cuarto, en verdad. Yo decía, no puede ser que hayan perdido la vida tantas personas. ¿Qué pasó aquí? No al terrorismo, estimados amigos, no a las drogas, estoy de acuerdo con ellos. Pero así como existen capos y mafias dentro de, o sea,
en los distintos países sudamericanos también los existen capos y mafias, incluso más poderosos, esos que dominan el mercado porque distribuyen la mercancía dentro del país del norte. También existe capos y mafias dentro de ese país. Entonces, hay que tratar de desmantelar, o sea, esos crímenes o esas lanchas que las personas perecieron, como van como más de 90 pues, que han muerto en el Caribe. Esas personas pudieran ser detenidas, interrogadas y revisar su caso uno por uno, si son culpables, si son inocentes, todo eso. Darles la importancia a la vida, pues, o sea, no matarlos ni rematarlos, que después le tiraron un misil y algunos quedaron vivos y los terminaron rematando. Eso es un horror, estimados amigos, en este primer cuarto de siglo que va terminando del siglo XXI, pues, que ya está finalizando este cuarto de siglo. O sea, es un horror increíble. Yo no puedo estar de acuerdo jamás y nunca con que rematen y terminen de eliminar por asunto de guerra a a una gente que te sale en lancha que todavía no se ha comprobado si en verdad llevan eso, lo que denominan los pescados cuadrados o en verdad si salieron a trabajar, pues, o sea, a cumplir el trabajo dado de pescadores o de pronto se estaban trasladando a otras islas del Caribe, qué sé yo, por diversas razones que yo no tengo ni idea, pues, que yo no tengo ni idea, pudiéramos decir. Pero el derecho a la vida es importante, o sea, a mí me da horror quitar la vida humana. Horror, horror. Me aterra eso, terriblemente. No puedo estar a favor nunca de algo así por el estilo. O sea, eso a mí me horroriza, eso a mí me impacta, me, me escandaliza, me pone muy mal, o sea, me pone terriblemente mal. Y como le decía hace un momento, todo lo que le pase a los Estados Unidos a mí me siente, porque yo quiero y amo ese país, en verdad. Yo veo atletas que hoy en día, incluso Charles Carrinson en el atletismo, mira, el país de Michael Jordan, de Magic Johnson, el país de donde está Oscar de la Hoya, qué sé yo, Sugarra Leona, donde estuvo Muhammad Ali, o sea, la inteligencia de Muhammad Ali, o sea, eso es un país, dígame el béisbol, estimados amigos, el béisbol norteamericano, es el mejor del mundo, me apasiona y acabo de presenciar la serie mundial más espectacular de todos los tiempos, a mi modo de ver, que yo haya presenciado entre los Azulejos de Toronto y los Dodgers de Los Ángeles. O sea, qué emoción tan grande. O sea, yo prefiero hablar de béisbol, hablar de básquet, hablar de fútbol. Van a ser la sede del Mundial de Fútbol. Bueno, se perdió la Serie del Caribe para Venezuela por los problemas políticos y fuertes que existen con el país del norte, pues. Ya no se va a poder organizar aquí, sino que parece que México toma la sede, ¿no? Yo me pongo a pensar, pero Dios mío, pero ¿por qué aumentar más la infelicidad de todos nosotros? O sea, esas sanciones económicas principalmente le pega más por la falta de trabajo y la falta de inversión, le pega más al venezolano de a pie, ¿no? Pudiéramos decir, al venezolano común y corriente. eh, Sanciones no quitan gobiernos y si vas por la fuerza, bueno, imagínense. ¿Por cuánto tiempo? O sea, mientras estés extrayendo petróleo, ¿qué? ¿Vas a tener un títere en el poder? ¿Cómo sería eso? Porque esta gente que alegan que ganaron el 28 de julio, ¿dónde está su verdadero proyecto político aparte de la privatización, ¿no? Incluso la señora se ponía a opinar del aborto y Dios me libre de ese tema tan polémico, controversial, que no me agrada mucho, que es la diversidad y, eh, bueno, ustedes saben, ¿no? Esas personas que se dedican a eso.
y cuando en verdad le corresponde en la construcción de leyes al poder legislativo. O sea, pareciera que no tuvieran la suficiente preparación como para tomar el timón, ¿no? del país en ese sentido. Pero bueno, tampoco podemos estar hablando muchas maravillas de hoy en día, porque el venezolano no es que esté cómodo, esté satisfecho, ¿no? El venezolano sufre. Y mucho para poder construir una vida nueva y diferente y distinta a lo que se puede lograr acá, porque el bolívar prácticamente no vale nada. Se arriesgan por trochas y te caminan. Y si pudieran ingresar a los Estados Unidos, bueno, tanto mejor, pero por estar rotas las relaciones diplomáticas internacionales es que no se puede obtener la visa como Dios manda, sino que eso acarrea problemas. ¿Por qué? Por los políticos principalmente. O sea, si hubiera relaciones diplomáticas normales, cordiales, se puede revisar el caso de los venezolanos que aspiren a llegar a Estados Unidos uno por uno. Pues. Y el país del norte verá si podrán ser admitidos, pero bueno, muchos problemas, estimados amigos, muchos problemas y tengo muchísima preocupación. Yo en lo personal, eh, antes que una confrontación y vuelvo y repito, de suceder algo acá en Venezuela, eso puede tardar décadas y generaciones volver a construir lo que en minutos pueden destruir acá en este país. Eso es algo extremadamente peligroso, difícil. Y vuelvo y repito, el gobierno venezolano siempre ha estado predispuesto al diálogo y a la concertación nacional e internacional y establecer puntos de diálogo importantes de paz, en sana paz, de tal manera que no tengamos que llegar a estos extremos en la cual nuestra seguridad se sienta terriblemente amenazada, ¿no? Pudiéramos decir. Lo que pasa es que cuando hay una persona con mucha aires de superioridad y con tanto poder, pues el poder enferma, ¿verdad? Y nubla el entendimiento. Y teniendo la ventaja, pues, o sea, de pronto dicen, no, yo no tengo nada que hablar contigo, yo nada más que te pongo dos condiciones, dos alternativas. O te vas o te quedas, y si te quedas, atenta a las consecuencias. No, eso no puede ser. Vuelvo y repito, ese señor del país del norte es un servidor público y debe escuchar las voces y la opinión de los distintos sectores de la sociedad de ese país del norte, tanto las instituciones como el poder legislativo, el poder judicial y la opinión pública, ¿por qué no? A ver hasta qué punto están de acuerdo con medidas de fuerza en donde en verdad no pinta nada bueno cuando prácticamente puedes comprar un petróleo que en cierto modo es económico, no es tan caro. O sea, los acuerdos que puede haber entre Venezuela y el país del norte pueden ser sanos, pues. Puede ser tranquilo, pues. ¿Por qué llegar a esta situación de extrema donde en verdad, sobre todo los que vivimos en este país, estamos corriendo peligro, ¿no? Podríamos decir. Es algo muy peligroso y me preocupa sobremanera y reviso constantemente las noticias internacionales para ver cómo están marchando las circunstancias, ¿no? Y la situación, pudiéramos decir. ¿Cómo puede haber un cambio político en este país? Vuelvo y repito. Construya un verdadero proyecto político en donde se tomen en consideración todos los sectores del país, las principales fuerzas en este país, en esta nación, de tal modo que una vez que se logra una gran concertación nacional, un verdadero proyecto de país, un proyecto político, yo creo que sería bastante difícil mantener un sistema que de pronto
no pueda competir con un sistema alternativo que pudiera por lo menos mejorar la economía de este país. Pues yo desde hace mucho tiempo, yo siempre he estado de acuerdo, ha sido una propuesta internacional, establecer relaciones de diálogo y comerciales y económicas con el país del norte. Hasta yo estaba de acuerdo de que aquí circulara legalmente el dólar, pues, ¿por qué no? La moneda de ese país del norte y se hicieran negocios acá y de tal modo que no sufriéramos tanto con el sistema de control de cambio y se pudiera lograr buenas exportaciones internacionales y no solamente el crudo negro, el oro negro, sino que también otras riquezas que este país puede tener. En vez de estar hablando de economía, de recuperar la situación económica de este país, lamentablemente lo que asoman son tambores de guerra, vientos y cosas y un holocausto horrible que en verdad pueda acabar con nuestras vidas, destruir nuestra vida, nuestra paz, nuestra tranquilidad, lo cual sería horrible, terrible en verdad. Y si no me creen, vean el ejemplo de Israel con la franja de Gaza, ¿no? Nada más que tienen que asomar cómo está eso, cómo quedó Siria, o cómo quedó Irak, o cómo quedó Libia después de una intervención extranjera. Dios nos libre y nos cuide a todos los venezolanos y a todos los hispanoamericanos de una situación así por el estilo. Mi saludo, mi respeto y mi aprecio para toda la gran comunidad española, en verdad. Viva España y para México, para Colombia, para todos los países, para el Cono Sur, para todos en verdad. Mi saludo y mi aprecio y respeto. Mi opinión es la paz, el diálogo y no los tambores de guerra que en verdad me asustan, me horrorizan y en cuestión hasta de minutos, de una noche, nos puede cambiar la vida por entero y incluso sería extremadamente difícil, peligroso para todos nosotros los venezolanos. Si en verdad te gustó este video, por favor regálame un like para saber que en verdad caló bien. Si quieres suscribirte al canal y verme crecer en YouTube, suscríbete. Si quieres comentar algo, lo que tú quieras, lánzalo. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a todos como siempre tiene que ser. Les habló Ernesto Rondón y estamos a martes 23 de diciembre del año 2025, a vísperas de la Navidad. Imagínense los temas que estamos abordando acá. Y bueno, a la larga, estimados amigos, nosotros todos juntos somos la humanidad entera. Y en esta nave espacial que está viajando por el universo, en la Vía Láctea, en este pequeño planeta, somos eh, terrícolas terrestres. Pues. Bueno, terrícolas como decía las series de televisión del pasado, viajeros del espacio, cosas así por el estilo. Somos terrestres, pues, o sea, en vez de estar pensando en conquistar Marte, la Luna, qué sé yo, y gastando un dineral en esas excentricidades, debería procurarse, si no quieres invasión de la gente de Somalia, mi respeto a todos los somalíes, le digo al presidente del país del norte, bueno, vamos a trabajar en comida y ayudar a ese país a que tengan fuentes de trabajo, alimentos y puedan abastecerse de todo lo que necesitan para tener calidad de vida, bueno, decente y segura como tiene que ser, ¿no? Es lo que puedo decir yo. Así lo mismo con los venezolanos. Si tú, yo siempre estuve de acuerdo en los tiempos de chavismo que debimos haber tomado el ALCA, ¿no? El acuerdo libre comercial en los países de América. No fue así por las rencillas políticas, por lo que sé yo, en tiempos de chavismo. Y ahora en tiempos de madurismo, por supuesto que el chavismo tiene
una importante incidencia o influencia en los tiempos de madurismo, pero recuerden de que el presidente actual, Nicolás Maduro Moro, no es Chávez precisamente. Y creo que en cuanto a la diplomacia y en cuanto al diálogo y a la concertación nacional, yo creo que el gobierno del presidente Maduro es más conciliador y puede, no digamos sumiso, pero sí pudiera entablar esos puentes de diálogo importantes para que en sana paz podamos llegar a unos arreglos económicos y que tanto me gustaría a mí que regresaran muchas empresas que estuvieron trabajando acá y tuvieron que irse, aquí todos norteamericanos y de otros países, ¿por qué no? Que regresaran, incluso si en alguna situación del chavismo se dio el famoso expropiese, bueno, vamos a establecer un diálogo a ver de qué modo esas empresas pueden regresar a este país y estamos seguros que se puede llegar a un acuerdo de poder, en caso de que exista un daño a la propiedad de esas empresas, se puede llegar a un arreglo. O respecto, por ejemplo, se puede pagar con petróleo, por decirle un ejemplo. Pero eso es hablando, estimados amigos, no con ese asedio de colocar en estado de sitio a todo un país, a toda una nación, aterrados todos. Que no se puede tomar ni una lancha ni pasear por la agua del Caribe porque te pueden pasar a otro plano de pronto ni te das cuenta, ¿no? No te da tiempo de reaccionar cuando ya de pronto dejaste el mundo terrenal y te convertiste en, llegaste sin darte cuenta al mundo de los espíritus, ¿no? Una cosa peligrosa, ¿no? Pudiéramos decir. Pero queda la familia sufriendo, ¿no? Es algo horrible, ¿no? Pudiéramos decir. Algo sumamente horrible. No vuelvo y repito, o sea, en tiempos de madurismo estoy seguro que este gobierno nacional venezolano puede entablar relaciones de diálogo. Así lo dijo el ministro del Interior y Justicia, ¿no? En su programa con el Mazo Dando. Bueno, podemos llegar a un arreglo comercial con respecto a la venta de petróleo siempre y cuando ustedes paguen, ¿no? Lo paguen lo justo, pues. En un acuerdo comercial entre Venezuela y esos países, pues. Y ya está. Para que quieren tocar el tema de las drogas, bueno, vamos a arreglarlo, pues, o sea, hasta qué punto puede haber colaboración tanto del gobierno venezolano como del país extranjero. Ah, no, que hay canales fluviales en Venezuela en la cual transportan la droga desde Colombia por los ríos y te sale por el oriente, por todo Sucre, alguna cosa así y por ese pueblo donde están los mártires que murieron en el Caribe y de ahí se la llevan a otro, porque desde el lanchita desde ahí no te llegan a Estados Unidos, tienen que llegar a otra isla y esa isla no la bombardean ni la minan, sino que tiene que ser Venezuela. Dios libre y cuide esa isla donde pues, llegan estas lanchas y de ahí salen para yo no sé dónde y una conexión y después finalmente, qué sé yo, llegó allá y el culpable de todo son los venezolanos aquí. Bueno, vamos a revisar, vamos a ver, pues, o sea, se necesita cooperación, tal cual como lo dice el secretario de Estado, el señor Marco Rubio, pues bueno, vamos a buscar concertación nacional, pues. O sea, cooperación internacional, vamos a ver de qué manera podemos cooperar. Yo sé que el gobierno venezolano a mí que me revisen, pues podría decir el gobierno. Vengan acá y revisen todo lo que ustedes quieran, siempre y cuando respeten las leyes y las normas de este país. Pues. Vamos a ver cómo lo evitamos. Pues. Vamos a trabajar juntos, vamos a trabajar juntos, pues, en relaciones institucionales entre gobiernos de Estado. Vamos a trabajar tranquilos, pues. Cálmense. Eso es lo que quisiera yo. O sea, nunca
en la historia de Venezuela, yo creo que es de la doctrina Monroe, de James Monroe, de 1826, por ahí, no me recuerdo bien, que América era por los americanos. Eso sirvió para que retrocedieran los europeos que venían a colonizar acá. Eso estuvo muy bien, pero llegar a un punto de que la jurisdicción perteneciera a un solo país hegemónico y los demás, y sin problema nos dice la PAC Bondi que somos el patio trasero y te utilizan palabras denigrantes, pues. O sea, nos rebajan como sociedad, como país, como a segunda y tercera clase, incluso más abajo, pues. Y cuidado y vamos para el sótano, para allá abajo, ¿ve? Allá estamos, ¿ve? Ahí estamos como individuos, como sociedad, ¿no? Eso, ¿y por qué? Pues, ¿por qué? Digo yo. ¿Por qué razón? Eso no puede ser. Eso está como allá en Qatar o en Arabia Saudita, que te llega gente de Bangladesh, te llega gente de Pakistán, de países pobres, donde hay mucha hambre, y algunos de la India, ¿por qué no? Le llegan a buscar calidad de vida y terminan trabajando duros, confinados, o sea, y lo llaman esclavitud moderna, una cosa así. Y les es difícil surgir y salir adelante, ¿no? Y tienen que trabajar muy duro, pero se esfuerzan por conseguir trabajo, ¿no? Entonces eso pasa en todas partes del mundo. Bueno, pero vamos a llegar a unos arreglos de tal modo que estoy seguro que si la calidad de vida, si la moneda se revaloriza o tomamos el dólar, por ejemplo, o el BRIC, qué sé yo, de las alianzas comerciales con esos países, qué sé yo, pero que salga de una vez el BRIC. Y si hay que hacer alianzas con países importantes, pues no tanto como enemigos, son aliados enemigos del país del norte, no tanto así, sino que son aliados comerciales estratégicos y con Venezuela, pues como en el caso de Rusia, como en el caso de China, ajá, ¿cómo se hace? Si tenemos rencilla y tenemos problemas en los tiempos del chavismo, estoy seguro, vuelvo y repito, que yo estoy seguro que en los tiempos del presidente Maduro, en los tiempos de madurismo, las cosas son distintas. Estoy seguro que si hay respeto y esos radicales que salen al exterior a destruir a Venezuela, como la señora que viene a decir que en Venezuela el 60%, más de la mitad de los venezolanos están dedicados al mundo de las drogas y las mujeres a la prostitución, o sea, en verdad tú te haces llamar venezolana y llamar Venezuela hablando de esa manera, sin escrúpulos, sin remordimientos, sin medidas, sin límites. ¿Qué es eso? Digo yo. Es algo horroroso y hasta cruel, o sea, referirse a nuestros gentilicios, o sea, en otros países que no nos conocen tan bien, y de pronto nos imaginan hasta en Cayuco, nos imaginan en la selva, nos imaginan como que si estuviéramos trepando los árboles, como si fuéramos monos. ¿Será eso? No, nosotros somos una sociedad que vive, que sufre, que ríe, que goza, que es feliz, pero también tenemos nuestros problemas, pues en verdad. Que Dios los bendiga a todos, estimados amigos. Yo abogo por la paz, la tranquilidad, la concertación nacional, eh, la tranquilidad con este país. Eh, Estoy seguro que podemos entablar diálogos entre el gobierno del presidente Maduro y el país del norte de una manera sana, respetuosa, oxigenada, sin estar alardeando esa superioridad militar y como sociedad y económica y somos unos pobres diablos, o sea, no. Yo creo que en cierto modo eso nos duele a nosotros que nos vean de esa manera y nos quedan tontos también cuando hablan de que tanto el petróleo como las tierras y la riqueza de este país le pertenecen a ese país del norte sin entablar diálogos ni de negocios comerciales como tienen que ser, que paguen lo justo, sino que todo por la fuerza,
asediando y amenazando de una forma terrible que en cualquier momento, Dios no lo quiera, Dios no quiere que pase esto nunca, nos cambie la vida de un plumazo porque en verdad no se pusieron de acuerdo los líderes políticos a nivel de presidencia, de gobierno entre el país del norte y el gobierno de Venezuela. Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones para todos. Que Dios los bendiga, estimados amigos. Cuídense mucho. Amén.